¿Te has preguntado alguna vez por qué nos resulta tan difícil entender a Dios en sus caminos, en sus propósitos, en sus designios? ¿Qué cambiaría si en lugar de querer entender a Dios solo te rindieras a Él con fe y le confiarías todo en tu vida? Si estás interesado en aprender algo nuevo, si estás buscando conocer más a Dios para cultivar una relación personal con Él, te invito a escuchar este devocional hasta el final. Hola querida familia y amigos, les saluda Rosy de Viviendo con Cristo Diariamente, donde leemos la Biblia de manera sencilla y práctica para aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, con el fin de crecer en nuestra relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a conocer un atributo más de Dios, y es que Él es incomprensible. Esto quiere decir que nosotros, como seres humanos, no podemos llegar a comprender a Dios en su totalidad, en cuanto a su sabiduría, poder y amor. Esto no significa que Dios sea completamente desconocido o que no podamos acercarnos a Él, sino más bien debemos acercarnos con confianza y asombro. Piensa en que tratar de entender a Dios es como intentar ver el océano entero con una sola mirada. Podemos ver partes, entender algo de su grandeza, pero nunca abarcarlo por completo. Escuchen lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, en la traducción viviente. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Escucha Isaías 55, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios ha revelado su sabiduría a los que creen en Él mediante su Espíritu Santo. Con nuestra mente humana limitada no podemos entender ni conocer a Dios, pero cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, empezamos a tener su revelación. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 2 de los versículos 10 al 16, nueva traducción viviente. Pero a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar las cosas, todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que a nosotros se nos reveló esas cosas? Se refiere al plan de Dios para salvar al mundo de sus pecados a través de su Hijo Jesucristo. Con nuestra mente natural, esto nos resulta incomprensible. No podemos entenderlo. ¿Cómo Dios pudo entregar a su único Hijo
para que muriera en la cruz por los pecados de toda la humanidad? ¿Cómo Dios pudo hacer eso con su propio Hijo? ¿O por qué se necesitaba que Jesucristo derrame su sangre para limpiar nuestros pecados? ¿Qué es eso, sangre? Son algunas preguntas que muchas veces nos hemos hecho y no hemos entendido hasta que el Espíritu Santo nos dio el entendimiento que necesitábamos para hacerlo. Quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que las estadísticas dicen que muchas personas abandonan los videos a los 3 o 4 minutos. Espero que tú no seas uno de ellos, porque a partir de este punto es donde comenzamos a reflexionar para permitir que el Espíritu de Dios nos dé el entendimiento adecuado para vivir según su revelación. Continuemos. Ahora, entendiendo un poquito más de cómo actúa Dios por encima de nuestra mente humana, meditemos en este atributo. Dios es incomprensible, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿De qué manera equivocada podemos entender este atributo de Dios? Una manera equivocada en que podemos pensar es que debido a que Dios es incomprensible, no se puede conocer nada sobre Él o llegar a relacionarse con Él. Esto puede producir una actitud de indiferencia o distanciamiento, haciéndonos creer que Dios es tan inaccesible y misterioso que no tiene sentido buscar entenderlo o llegar a tener una relación cercana con Él. ¿Has caído en ese pensamiento en algún momento? Comparte en los comentarios. Otra manera equivocada de ver este atributo, Dios es incomprensible, es cuando nos damos permiso para crear ideas o interpretaciones personales sobre quién es Dios y cómo actúa, sin basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Es así que podemos crear a un Dios según nuestras propias expectativas o limitaciones, ignorando aspectos importantes de su carácter revelados en su palabra y además visibles en la creación. Esto ha dado lugar a que muchos creen teorías sobre cosas que ellos no pueden explicar con su mente. Entonces tratan de racionalizar lo que pudo haber sucedido. Y también da origen a falsas doctrinas, porque tratan de que Dios encaje en sus razonamientos. ¿Te has hecho tu propia idea sobre Dios? Escribe en los comentarios. También podemos interpretar la incomprensibilidad de Dios como algo que justifica el temor irracional, viendo a Dios solo como un ser inalcanzable y distante, y no como un Dios amoroso y cercano. El hecho de que nosotros no entendemos este atributo de Dios no anula su amor, su cercanía y su deseo de tener una relación con la humanidad, sino que nos recuerda que siempre habrá un aspecto de Dios que todavía no conocemos y que supera nuestra razón, y que a mí en lo personal me motiva a conocerlo más cada día. ¿Y tú, cómo ves a Dios? ¿O cómo lo veías antes? Escribe en los comentarios. ¿Cómo podemos aplicar correctamente este atributo Dios es incomprensible a nuestras vidas? Podemos empezar a renovar nuestro entendimiento con ayuda del Espíritu Santo, reconociendo que no podemos entender completamente a Dios y debemos ser humildes a reconocer nuestras limitaciones. Esto nos ayudará a confiar en Dios, en que Dios sabe y entiende mucho más de lo que nosotros podemos ver, especialmente en momentos de confusión o dificultad. Aunque Dios sea incomprensible, podemos seguir profundizando nuestro conocimiento sobre Él a través de la oración, la lectura de la palabra y reflexionando en lo que hemos leído. De esta manera nos estaremos acercando más con el deseo de entender lo que nos ha revelado en ese momento, en ese día. Esto hará que nuestra relación diaria con Dios sea dinámica y produzca asombro al descubrir algo nuevo sobre Él. Aunque nosotros no podemos conocer a Dios en su totalidad,
sí podemos recordar que Él tiene un conocimiento perfecto y un propósito más allá de lo que nosotros podemos ver. Esto nos ayudará a confiar en su sabiduría en los momentos difíciles, cuando las circunstancias no parecen tener sentido. Podemos apoyarnos en la certeza de que, aunque no comprendamos las razones, Dios actúa de acuerdo a un plan lleno de amor y sabiduría. El hecho de que Dios sea incomprensible para nosotros implica que siempre habrá aspectos de su ser y su obrar que permanecerán misteriosos. En lugar de frustrarnos por lo que no sabemos o entendemos, podemos aceptar el misterio como un elemento esencial de nuestra fe. Esto nos ayudará a depender menos en explicaciones humanas y más en nuestra relación genuina con Dios, construida sobre la fe y nuestra experiencia personal con Él. Al reconocer que Dios es incomprensible, podemos experimentar un sentido más profundo de reverencia y adoración. Saber que Dios es infinitamente más grande de lo que podemos entender nos permite rendirnos en asombro y gratitud para adorarlo, no solo por lo que entendemos de Él, sino más bien por su grandeza infinita y su misterio. De manera práctica podemos decir que cuando aplicamos este atributo, Dios es incomprensible correctamente, adoptaremos una actitud de humildad, de confianza y de reverencia ante su grandeza, y aceptaremos la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele lo que no conocemos de Dios y podamos depositar nuestra fe en su amor y sabiduría. Pregunta número 3. ¿Cómo podemos enfrentar las situaciones difíciles de la vida tomando en cuenta este atributo, Dios es incomprensible? Primero, tenemos que aceptar que vivimos en un mundo caído y destruido por nuestro propio pecado. Por eso no tenemos todas las respuestas a los sufrimientos que podemos enfrentar. Es natural preguntarnos por qué, buscando una explicación. Reconocer que Dios es incomprensible nos recuerda que su sabiduría y sus planes son más grandes de lo que nuestra mente puede comprender. Aprender a depender del poder del Espíritu Santo para que nos ayude a aceptar que hay cosas que no entendemos en el momento, pero que después veremos claramente por qué ocurrieron. Esto nos da paz, liberándonos de la carga de encontrar sentido a todo de inmediato. Al reconocer la incomprensibilidad de Dios, podemos centrarnos en su carácter, su amor, justicia y bondad, en lugar de depender de las circunstancias que parecen caóticas o inexplicables. Aunque no entendamos el propósito detrás de una situación dolorosa, podemos confiar en que Dios obra desde su amor y sabiduría, incluso cuando no es visible. La incomprensibilidad de Dios no significa que esté lejos, significa que es más grande y profundo de lo que podemos entender. La oración en tiempos difíciles se convierte en un lugar de refugio y de consuelo, donde podemos acercarnos a Dios sin tener todas las respuestas. En ese momento podemos expresarle nuestros sentimientos, nuestras dudas, nuestros miedos, sabiendo que Dios nos escucha y comprende incluso cuando nosotros no comprendemos nada. Saber que Dios es incomprensible también nos invita a descansar en su soberanía, reconociendo que Él tiene el control incluso en medio del caos o el dolor. Aunque no sepamos cómo Dios puede tener un propósito en esa situación difícil, hay que confiar en Él. Al confiar en Dios, soltaremos la necesidad de control y aceptaremos con fe que Dios es capaz de llevarnos adelante. Las pruebas nos desafían, pero también nos ofrecen oportunidades de crecimiento. Al aceptar que hay aspectos de Dios y de su plan que no podemos entender, desarrollaremos una fe que no depende de tener todas las respuestas.
Este tipo de fe nos fortalece, nos da resiliencia y nos prepara para enfrentar futuras pruebas con más esperanza y estabilidad. Aunque no entendamos completamente nuestras circunstancias, podemos vivir con la esperanza de que Dios es fiel y tiene un propósito final de amor y redención. En lugar de vernos atrapados en el presente doloroso, recordar que Dios es incomprensible nos invita a mirar más allá de la dificultad actual, confiando en que Él traerá luz y restauración en su momento. En definitiva, cuando enfrentamos situaciones difíciles con esta perspectiva, podemos vivir con una confianza renovada en Dios, sosteniéndonos en su carácter y en su presencia, aún en medio de lo que no entendemos. La incomprensibilidad de Dios se convierte así en una fuente de paz, permitiéndonos avanzar con esperanza y fe, sabiendo que Él está a nuestro lado en cada paso del camino. En lo personal, me ayuda mucho pensar en la cruz. ¿Jesús merecía dejar toda su gloria para convertirse en un siervo de la humanidad? ¿Jesús tuvo que sufrir todo por amor? Jesús tuvo que someterse a la voluntad de su Padre para conseguir nuestro bien, que era nuestra redención. Él tuvo que pagar nuestra deuda para darnos la libertad espiritual. Entonces, ¿ustedes piensan que Jesús se sintió víctima de las circunstancias? Algunos piensan que a Jesús lo mataron, lo cual es cierto, lo mataron, porque ese era el plan de Dios, y lo mataron en el momento preciso, como había sido determinado por Dios en la fiesta de la Pascua, porque Él fue sacrificado como el Cordero sustitutorio. Jesús se sacrificó a sí mismo para cumplir con el plan de salvación que Dios en la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu, habían hecho antes de iniciar la creación del mundo. Pero ¿por qué soportó Jesús todo eso? Escucha lo que dice Hebreos 12:2, Nueva Traducción Viviente. En su segunda parte, dice que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y el versículo 3, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Entonces, cuando nos sintamos que estamos sufriendo más allá de nuestras fuerzas y no entendamos por qué, lo mejor que podemos hacer es poner los ojos en Cristo y seguir para adelante, sabiendo que nos espera el gozo de ser santificados y perfeccionados en Él. ¿Sabes cuál es la meta de Dios para nosotros? Que lleguemos a ser como Jesús. ¿Te imaginas? Esto es incomprensible. Llegar a ser como Jesús. ¡Qué hermoso! ¡Qué privilegio! Pero hay un precio, y ese puede ser el sufrimiento, que llega a nuestras vidas de diferentes maneras y por distintas razones, que solo Dios conoce, pero que tiene como fin nuestra santificación. Pregunta número 4. ¿Cómo podemos reflejar que Dios es incomprensible en nuestras vidas? Reflejar la incomprensibilidad de Dios en nuestras vidas implica vivir de manera que los demás puedan ver nuestra confianza en un Dios que es más grande y sabio de lo que podemos comprender. Lo reflejamos cuando vivimos con una actitud de reverencia y respeto por los caminos de Dios, que inspire a los demás a reconocer que hay algo mayor y más profundo que nosotros mismos. Lo reflejamos cuando mantenemos una fe serena en medio de las dificultades. Al no desesperarnos ni perder la fe, demostramos que creemos en la bondad y la sabiduría de Dios, incluso en circunstancias difíciles. Las personas a nuestro alrededor notarán esta serenidad y podrán sentirse motivadas a confiar también en Dios. Lo reflejamos al evitar dar juicios rápidos o respuestas simplistas ante situaciones complejas.
De este modo, demostramos respeto por el misterio y por el camino único que cada persona está recorriendo. Esto puede ayudar a los demás a sentir que no tienen que tener todas las respuestas de inmediato. Me he dado cuenta que muchos fallamos en esto, porque somos prontos para dar nuestras opiniones o juzgar las situaciones o personas sin ponernos en sus zapatos. Por eso esta cita de 1 Corintios 2, versículo 11, dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Entonces, la próxima vez que querramos decir algo, hay que recordar que nadie puede entender lo que está pasando en la vida de esa persona, excepto la misma persona y Dios, que lo conoce todo. Por lo tanto, hay que pedir discernimiento a Dios. Lo reflejamos también cuando vivimos con una actitud de aprendizaje y apertura hacia las enseñanzas de Dios, mostrando interés por profundizar en nuestra relación con Dios y su palabra. Esto puede motivar a otros a hacer lo mismo, viendo que no importa cuánto sepamos, siempre hay algo nuevo que aprender sobre Dios. Porque como hemos visto, Dios es como el mar, profundo, inaccesible. Hay profundidades que el hombre todavía no ha podido llegar a esas profundidades. Y así es nuestro Dios. Cuanto más lo conozcamos, sentiremos que todavía tenemos más y más por conocerlo. Y esto a la vez es una aventura para nosotros que buscamos conocerlo más. Lo reflejamos cuando somos lo suficientemente pacientes para esperar en su tiempo. Al vivir con paciencia y esperanza en su propósito, transmitimos a los demás que aunque no tengamos todas las respuestas, confiamos en que Dios tiene un plan. Esto puede dar ánimo a quienes están alrededor, especialmente a aquellos que se sienten perdidos o desanimados. Reflejamos que Dios es incomprensible también a través de nuestra adoración. Cuando elevamos nuestra adoración con un sentido de asombro y gratitud, reconociendo su grandeza y misterio, demostramos a los demás que Él es digno de adoración, no solo por lo que entendemos, sino por su majestad y su poder infinito. Nuestra vida se convierte en un testimonio de adoración y respeto hacia un Dios que es mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. En resumen, reflejar que Dios es incomprensible significa vivir con humildad, confianza, paciencia y adoración, permitiendo que nuestra vida sea un testimonio de fe en un Dios que trasciende el entendimiento humano. Así podemos inspirar a otros a acercarse a Dios, no porque entiendan todo, sino porque ven en nosotros una fe auténtica en su bondad y sabiduría infinita. ¿Qué aprendiste hoy con este atributo? Dios es incomprensible. Por favor, comparte en los comentarios. Si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, te invito a repetir esta oración con fe. Señor, Dios incomprensible, vengo hoy a tu presencia con total asombro ante tu grandeza. Hoy me doy cuenta que por más que he intentado entenderte, no he podido, porque no hay persona que lo pueda hacer debido a nuestra comprensión limitada. Yo entiendo que te necesito y quiero comenzar a sumergirme en tu inmensidad. Y sé que para eso necesito arrepentirme de todos mis pecados. Sé que mi pecado me aleja de ti, por eso hoy decido dejar todo atrás y entregarte mi vida. Quiero que Jesucristo me limpie con su sangre y me perdone por todos mis pecados. Quiero que me llenes de tu Espíritu Santo para poder comenzar a obtener la revelación de ese amor inagotable que tienes por mí. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te entrego mi vida, mis anhelos, mis metas y todo lo que tengo y soy,
para que tú lo uses más allá de lo que yo pueda imaginar o entender. Gracias por recibirme como tu hijo o hija, y gracias porque a partir de hoy puedo llamarte Padre a través de la obra de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si eres un hijo de Dios y has dudado del amor de Dios por todas las situaciones difíciles que te han tocado vivir, hoy es un buen día para acercarte a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy te pido que me perdones porque he tratado de entenderte con mi mente humana y limitada. He tratado de comprender por qué has permitido esas situaciones que me han causado dolor, tristeza, pérdida, etc. Incluso he llegado a dudar que me amas o que me escuchas. Hoy te pido perdón porque sé que todo lo que has permitido es queriendo acercarme a tu plan perfecto para mi vida. Son cosas que no comprendo todavía, pero sé que algún día me daré cuenta de lo que estabas haciendo y para qué. Hoy quiero volver a confiar en tu amor, en tu plan y en tu voluntad perfecta. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo para que me ayude a confiar y a depender de ti cada día. Quiero acercarme a ti con asombro, que cada día sea una aventura nueva entre tú y yo. Te amo, Padre, te alabo y adoro, y oro en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios. Te pido que me apoyes con un like si te gustó este devocional, que te suscribas a este canal Viviendo con Cristo diariamente y que lo compartas para que más personas descubran al Dios incomprensible. Te dejo con esta palabra de Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Que el Señor Jesucristo te bendiga ricamente. Hasta la próxima.